Catalín, Tot, te ruego por favor nos dediques unas palabras, ya sabemos que tienes muy poco tiempo. Muchísimas gracias. Como siempre, muy buenas tardes a todos. En breve, en pocas palabras, solo en primer lugar quisiera dar las gracias a esa conferencia y aprovechando la oportunidad quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento por estar aquí. Y eso es un orgullo, verdadero orgullo para nosotros húngaros y para la embajada también, que tenemos un profesor de Hungría aquí, quien va a hablar de un periodo importante de la historia húngara. Cada nación tiene puntos referentes, puntos destacados de su historia, como Hungría. En el caso de España también podríamos destacar muchos periodos como la conquista y reconquista. Para Hungría también este siglo, el siglo XVI, es un punto referente. Al terminar un periodo de prosperidad enfrentamos una invasión bastante grande y después Hungría tuvo que vivir bajo la supresión otomana. Fue un periodo difícil, a la vez importante porque Hungría luchaba contra la opresión, intentando sobrevivir en primer lugar y intentando mantener sus valores, su historia, su cultura, su lengua, y esos valores ahora para nosotros también significan mucho. Como embajada siempre dedicamos mucho tiempo a la cultura húngara. Aparte de los asuntos políticos, económicos, hay que destacar la importancia de esos valores que tiene para nosotros húngaros la lengua húngara, la cultura, música, poemas. El año pasado, por ejemplo, publicamos un libro de Sándor Petőfi, y tenemos muchos amigos profesores aquí de la Universidad Complutense, quienes están en contacto siempre con la embajada y llamando la atención a algunos programas importantes que tienen algo que ver con Hungría. Entonces, la conclusión es que hay que estar presente culturalmente también, y eso es lo que hacemos. Y muchas gracias por la invitación, es un verdadero orgullo para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalín, a ti como embajadora y a la gente de representación de la Embajada de Hungría que te acompaña y que con tanto cariño nos habéis acogido al Proyecto Europa y a la Asociación 31 de Enero, que nos apoya incondicionalmente. Le cedo la palabra a Pablo Martínez de Tritoma, que es el que ayuda a que este tipo de proyectos y de iniciativas sean viables a nivel académico, pues de una forma también empresarial, dedicado a los eventos y a la cultura de una forma incondicional. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí. Desde luego, a la señora embajadora, es un honor tenerla con nosotros y que nos pueda acompañar y que haya accedido a venir a presentar esta ponencia. Y el honor más grande que tenemos esta tarde es contar con el profesor Zoltán Korpas, al que agradecemos y su presencia, y desde luego nos sentimos muy honrados de que un profesor de su talla, a nivel internacional reconocido como es él, pues esté aquí con nosotros esta tarde en este centro cultural. Una de las misiones que tiene que tener, o así lo entendemos nosotros, una empresa de gestión cultural, es precisamente la defensa de la cultura y de una serie de valores. Valores que a veces pueden ser compartidos o no, pero sí que siempre vamos a poder encontrar unos valores comunes en lo que a cultura se refiere. Y la historia, no cabe duda que está dentro de esos valores. La defensa de la historia, la defensa del papel de las diferentes naciones y su
encaje dentro de esto que nosotros llamamos la Unión Europea y que tan orgullosamente a ella pertenecemos. Hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar de eso precisamente, de una conferencia que nos va a hablar de cómo Hungría y España están ligadas, el profesor nos lo va a explicar muy bien, a través de una serie de hechos históricos. Hoy vamos a conocer eso, seguramente muchos de nosotros, yo primero, no lo conocemos tan a detalle como deberíamos, y este tipo de conferencias, iniciativas, desde luego gracias al Proyecto Europa, a Juan Víctor, a Noé y a tantos otros, pues nos acercan esas realidades que creo que son necesarias conocer, valorar y tratar de hacer llegar pues, a aquellos que verdaderamente tienen la financiación y los medios, pues que, bueno, hacerles llegar ese grito desesperado de que apoyen a la cultura, que hay mucha cultura que apoyar y que la cultura que hay que apoyar no solamente es la que está a veces en las pasarelas, también en otro tipo de situaciones y de eventos. Así que por mi parte, nada más y daros las gracias y la bienvenida aquí. Toma la palabra don Juan Víctor Carboneras, que junto con doña Magdalena de Pacis y el profesor Enrique Martínez Ruiz son los coordinadores de este comité científico, que es un elenco de ilustres profesores y especialistas referentes de Europa. Así que, Juan Víctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo igualmente suscribo las palabras de agradecimiento sincero a todos ustedes por acompañarnos en una tarde tan maravillosa como esta, a Katalin como embajadora de Hungría, a Zoltán, porque cuando nació Proyecto Europa teníamos muy decidido y muy claro que esto tenía que ser una apuesta importante por la cultura, de lo cual tanto Pablo como Noé han hablado, y una apuesta decidida pero de calidad. Suscribo también las palabras que comentaba el profesor Enrique Martínez Ruiz en la pasada conferencia, en la cual nos hablaba de que efectivamente el Proyecto Europa es un proyecto que ya está germinando y que en definitiva lo conforman más de 20 historiadores de 7 países distintos. Y eso en el mundo en el que vivimos, que no es nada fácil. Realmente lo que hemos conseguido con todo ello ha sido vertebrar también una serie de especialistas para hablar de Europa, hablar de esos valores comunes, de esa cultura que nos une, de esos hechos históricos que nos enlazan entre países, y creo que en el día de hoy lo vamos a ver y lo vamos a sentir muy bien. En definitiva, no me quiero alargar mucho más. Yo cuando digo este tipo de cuestiones me recuerdan mucho al sorteo de la Champions, tan europeo nunca mejor dicho, que estamos deseando que pase para hablar ya del tema. Pero sí que solamente de verdad queremos expresar nuestro agradecimiento particular y sincero a todas las personas que están apostando por un Proyecto Europa, el cual solamente ha empezado a andar. Un Proyecto Europa en el cual ya les adelantamos en su momento que vamos a hacer un gran congreso internacional 2025 y que pensamos que esta nueva aportación de la historia tiene que venir de la mano de académicos, pero desde el punto de vista también de la divulgación, es decir, acercarnos también al gran público, expresar también esos valores, como decía, que nos unen y en definitiva mostrar todo aquello que no conocemos, todo ese pasado que incluso en otros países se ven de otra manera y que creo que también gran parte de la realidad que vamos a vivir en el día de hoy, que vamos a conocer gracias a Zoltán, nos va a chocar con lo que sabemos y con lo que conocemos, no solamente de Moach, sino también de todo ese proceso que se vive en Europa a principios del siglo XVI. Así que muchísimas gracias a todos y en especial, como decía, tanto a Katalin como a Zoltán como a Pablo y a Noé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Víctor. Me van a ustedes a permitir de nuevo, me veo compelida a reducir el extenso currículum de Zoltán Korpás, por lo cual he tratado de hacer un esbozo para ponerles en antecedentes de su trayectoria profesional relacionada con la historia. Para nosotros, no cabe duda, es un lujo y un privilegio contar con la presencia de Zoltán. Es uno de los exiguos especialistas en el conocimiento e investigación de España y Hungría, de sus lazos y la profusa interacción entre los siglos XVI y XVII, gran parte desconocida hasta ahora. Le debemos a Zoltán un aporte inédito, muy interesante dentro de este marco de Proyecto Europa. Se considera un investigador de tercera generación porque alberga una ilustre herencia familiar, padres y abuelos geógrafos, que sin duda ha marcado un ascendente en su dedicación a la historiografía.
Además de su labor como miembro independiente de estudios científicos, es consultor senior de recursos humanos y actualmente director y propietario de su propia consultoría. Aún le queda tiempo. Doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Budapest, con un máster en Historia y en Filología Española. Van ustedes a poder comprobarlo porque habla el castellano perfectamente. Ha trabajado en el Instituto Histórico de Habsburgo, miembro del Comité de Historia y Arte en la Academia Húngara de las Ciencias, y ha ejercido de profesor asistente en el Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Budapest. El interés científico de Zoltán se ha centrado en la relación entre Carlos V y Hungría, con especial atención a la expansión del Imperio Otomano en Europa, incluyendo el enlace entre las luchas antiotomanas, tanto en Hungría como en el Mediterráneo. Como resultado de su actividad profesional, ha investigado en detalle el apoyo financiero, diplomático y militar del emperador Carlos V al rey Fernando I de Hungría y Bohemia, así como la presencia de los tercios españoles en Hungría. Atentos a la fecha, entre 1526 y 1556. Les sorprenderá la información que nos dará el profesor. Ha publicado 45 trabajos sobre dichos temas, tanto en húngaro como en inglés, en castellano. Es asiduo participante de coloquios de historia española y húngaro, y, como han podido comprobar, todo un referente en el ámbito internacional. Zoltán, todos tuyos. Muchas gracias. Efectivamente, es difícil tomar la palabra después de un elogio, de esas palabras tan cariñosas y elocuentes que ahora han compartido todos los amigos que estaban aquí conmigo. Primero intento de recuperarme y entonces ahora si no me permite, entonces empiezo con el tema. Han surgido ciertas preguntas o cuestiones si hablo sobre las relaciones españolas húngaras en el siglo XVI o después, qué es lo que ha pasado después de 1526 en Hungría. Voy a hacer cierta referencia. Mi ponencia me está enfocando más en cómo surge el Imperio Otomano, qué es lo que le pasa a Hungría y cómo llegamos a la dominancia Habsburgo, al surgimiento del Imperio Austriaco Habsburgo en Europa Central Oriental. Claro, después de la ponencia, si tienen preguntas con respecto a las relaciones hispano-húngaras, la presencia de los tercios españoles en Hungría, con mucho gusto, con muchísimo gusto. El tema, el contenido, ya como he dicho, es el surgimiento del Imperio Otomano Osmanlí. Luego hablaré un poquito sobre Hungría como baluarte de la cristiandad y aquí salen algunos valores. El término baluarte de la cristiandad o atleta de Cristo y términos similares aparecen en la percepción española, en la identidad española también, pero forma también parte de la identidad húngara o de la polaca o de la serbia, etc. O sea, las zonas fronterizas de la cristiandad siempre se definen y defienden a sí mismos. Y luego hablaré, claro, sobre la batalla de Mohács, que es un hecho, es la tumba de la nación húngara, en sentido emocional, pero también les voy a explicar una aproximación, diría, más objetiva, ¿no? Pero ¿cómo surge este imperio osmanlí, el imperio otomano? Lo chocante que hacia los finales del siglo XIII aparece en Asia Menor una tribu empujada por los mongoles, por la invasión mongola, y se establece en un vacío de poder en esa zona que aparece aquí en el mapa. Y pues hablamos de una tribu seminómada, pastorea, que está luchando, guerreando, que prácticamente se utiliza como unas tropas auxiliares en las guerras, en las luchas de Bizancio. En algunos casos los bizancios luchando entre sí o aliándose con los genoveses o incluso con los catalanes en la época de Roger de Flor, por ejemplo. Y esa tribu otomana pues
se mezcla con ortodoxos, con cristianos. Esa zona no es zona árabe, musulmana en aquel entonces, sino es cristiana, ortodoxa. El cambio o el crecimiento empieza no se debe solo a la decadencia de Bizancio, sino también a la epidemia de peste. Eso es lo que abre las puertas. Y no es por casualidad que cuando empieza la peste en el mismo año 1347, los otomanos por primera vez cruzan el mar de Mármol y se establecen la cabeza de puente en Galípoli. O sea, llegan al otro lado, al lado europeo. Definitivamente en 1376 tienen sus pies en Europa. Es donde empieza la historia. No voy a parar aquí. Tampoco voy a contarles todas las batallas que tenía el Imperio Otomano. Solo me sirven como más bien guía estos datos que ven allí. Pero lo que más importa en este slide o en esta diapositiva, si vamos por siglos, entonces podemos decir que el siglo XIV es la expansión otomana en Tracia, en Bulgaria, en Serbia del Sur. Es el momento cuando los otomanos se establecen su capital en Edirne. Constantinopla será capital más tarde, pero la ciudad Adrianópolis o Edirne será durante mucho tiempo la sede de la Sublime Puerta. Es el momento cuando ocurre la famosa batalla de Kosovo-Poje, pero prácticamente casi 20 años de antes, en 1371, ya derrotan a Serbia en Chervomen. O sea, el Imperio Otomano empieza a expandir por Europa, por los Balcanes. El siglo XV es chocante. En 1402, los otomanos sufren una derrota increíble, inmensa, en Ankara, en la batalla de Ankara, por Timur-Lenk. 50 años después, ocupan a Bizancio. O sea, en 5 décadas de una derrota surge un imperio. Eso es lo que tiene que ver algo también con la mentalidad, o con el sistema militar, con el sistema bélico del Imperio Otomano. Si miramos también el siglo XV, entonces también podemos notar que solo 3 años después de la conquista de Constantinopla, van contra Belgrado, quieren abrir la puerta de Hungría. Ese es diría, el triunfo por excelencia de la nación húngara, en 1456, la defensa de Belgrado. La campanada de 12, según la tradición húngara, se debe conmemora ese triunfo. Y ese momento que da paso al surgimiento de la dinastía de la familia de los Corvino o Juniades de la literatura española. Y estamos en la segunda mitad del siglo XV, cuando los otomanos siguen expandiéndose por los Balcanes, conquistando, ocupando la mayor parte de la Bosnia, acercándose hacia Bosnia, ocupando la mayor parte de Serbia, incluso conquistando a Valaquia y Moldavia. O sea, Hungría empieza a estar ahí acercado. 1480, cruzan el Adriático, están ahí en Otranto. Tampoco olvidemos que había una intención otomana de llegar hasta Roma. Y no era la última vez cuando ellos intentaron cruzar el Adriático, o sea, 1480, Otranto, no lo olvidemos. En esa época, hasta los comienzos del siglo XVI, el Imperio Otomano se ve muy bien en el mapa, que yo sepa, no es catalán, es un mapa o gallego o occitano, no lo sé, pero lo que figura ahí debería ser gallego o occitano, no lo sé. Pero eso es lo que he encontrado, lo siento. Pero lo que iba a decir, que si miramos ahí los colores más oscuros, vemos que la extensión del Imperio Otomano es todavía comparable con Hungría en cierta medida. 2 veces mayor, pero las fuerzas son comparables. Lo que cambia es el siglo XVI. Es el momento cuando el Imperio Otomano conquista territorios tan vastos, tan extensos, que se convierte
en la potencia más grande de Europa y la segunda por el globo. Lo siento, con todo mi respeto a la cultura hispana, soy un hispanófilo, pero la monarquía católica será el poder universal en el siglo XVII. El siglo XVI es sobre los otomanos. Después de China, los otomanos son la potencia más grande del mundo en el siglo XVI. ¿Qué es lo que pasa? Por una parte, empiezan a ocupar y expandir hacia el este, hacia los territorios de la religión chiita, Persia o Safavida, la famosa batalla de Chaldiran. Por otra parte, ocupan a Egipto, los mamelucos. Y con respecto a los mamelucos, tenemos que llamar aquí también un detalle con respecto a la ponencia anterior sobre la expansión de Europa. Los portugales. ¿Qué es la relación entre Portugal, expansión hacia India y Hungría? Bueno, el enlace surge ahí, que los portugueses ocuparon esa zona del Océano Índico y también Diu y parte occidental de India, interfiriendo en el comercio hacia el oeste. Eso implicaba una decadencia financiera y económica para el imperio mameluco, que era el propietario de este comercio transcontinental. Al fin y al cabo, la decadencia y la debilidad del imperio mameluco se debe a la expansión portuguesa por India. Como tal, los otomanos podían destruir y vencer a los mamelucos. Y conquistaron unas tierras, Egipto y Siria, que en aquel entonces eran una de las tierras más ricas del Mediterráneo. Más tarde mostraré con cifras. Después de 1517, los ingresos anuales del Imperio Otomano se multiplicó a causa de Egipto y Siria. Son tierras riquísimas. O sea, cuando llegamos al año cuando Solimán subió al trono, ese imperio, en su extensión territorial, es 8 veces mayor que Hungría. Es la potencia segunda más grande del mundo, del globo. Y entonces tienen que decidirse a qué dirección estratégica van a seguir su expansión. Hacia el oriente prácticamente no queda nada. Siguen luchando con Persia y Safavida durante ciertas décadas, pero efectivamente el único territorio por donde podían conquistar es Hungría. Y si miramos las fechas, 1521, conquista de Belgrado. 1532, la segunda expedición contra Viena. Entre estas dos fechas de 11 años, hablamos de 5 expediciones de mayor escala de Solimán. 1521 Belgrado, 1522 Rodas, 1526 Mohács, 1529 Viena, 1532 Viena. No hay potencia europea que hubiera podido acumular y financiar expediciones con tanta frecuencia y de escala de tal tamaño. Si pensamos en las expediciones, en las mayores expediciones encabezadas por Solimán, Sultán Solimán, tiene 13 expediciones. Es también mucho, o sea, un líder, un rey, un emperador que lidera 13 expediciones. 7 de estas expediciones dirigidas contra Hungría o cruzando los territorios húngaros. Eso también implica, yo creo, algo. Y hablando un poquito de las manzanas doradas, porque claro, el anhelo del Imperio Otomano es la conquista. Siempre había manzanas doradas. La manzana dorada, la primera manzana dorada es Constantinopla, en la mano del emperador, en la estatua del emperador, la manzana, ¿no? Después de la conquista de Constantinopla, la manzana dorada es Buda, la capital de Hungría,
y también del Reino de Hungría, y también Viena, luego, en el siglo XVI, y ya como Otranto, hemos tocado el mencionado Otranto, Roma también, es una manzana dorada. Y claro, cuando se demuestra una aspiración mundial, universal, entonces también los títulos imperiales tienen que seguirla de alguna manera. Y esa aspiración se demuestra en estos títulos de mezcla tradicional bizancio-griega, Basileus por ejemplo, o en una mezcla de tradición latina, alemana, centroeuropea. Kaiserum significa emperador de Roma, o sea, Rumelia era Roma. Kaiser en alemán, no tengo que explicar lo que creo. Claro, autocrator es también algo de la tradición griega, pero cuando hablamos Khan o Kagan, eso viene del oriente, de las tradiciones orientales. O sea, el soberano otomano es el señor del mundo, es el emperador de los emperadores, el único emperador del mundo, y el señor de dos tierras y de dos mares, que es el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, y Asia y Europa. ¿Qué puede ser en este contexto los hermanos Austria, Fernando y Carlos? Claro, unos reyesuelos. Carlos I, Carlos V, Hispania Vilayetinin Kiral. Es una mezcla de palabras húngaras y turcas. Kiral, en húngaro Király, es rey. O sea, Carlos I no es más que el gobernador o rey del Vilayet de España. Mientras tanto, Fernando I, Bécs Király. Bécs en húngaro significa Viena. O sea, los otomanos tomaron la palabra rey de Viena, en húngaro Bécs Királyo. O sea, reyesuelo. Incomparable con la grandeza otomana. Y si partimos de este concepto, ¿qué significa para los otomanos liderar el mundo? Entonces podemos también entender qué implica, qué significa el método de conquista otomana. Nosotros europeos, pensando en los matrimonios dinásticos, siempre pensamos en un equilibrio de parte de la dinastía femenina y también de parte de la dinastía masculina. En el Imperio Otomano no es así. Por una parte, claro, tenía más mujeres. Pero las esposas de origen serbio, de origen búlgaro, griego, no tenían nada que ver con respecto a la herencia. Eso era un imperio patrimonial. Y estos matrimonios servían solo una cosa, cómo y en qué método ocupar y obtener hasta aquel reino con que establecían un matrimonio dinástico. Las reinas, no son reinas, sino las mujeres no tenían en este sentido ningún papel político. Estas eran alianzas temporales. Estas alianzas temporales servían solo, como he dicho, una cosa, conquistar. ¿Y cómo era la conquista? El Imperio Otomano, pues, siempre buscaba la batalla definitiva para aniquilar su enemigo o su objeto de ataque. O aniquilando en el campo de la batalla, en casi todas las batallas grandes, los prisioneros de guerra en el Imperio Otomano fueron decapitados. En la batalla de Varna, en la batalla de Mohács. O sea, ejecutar el élite político, mostrar un ejemplo que no podéis resistir, rendíos. Y luego muestran la cara buena, integrar en el imperio. He hablado sobre este aspecto cruel de la conquista otomana, pero si cuando alguien está dentro del círculo, o sea, está dentro del imperio, entonces este imperio es pragmático, este imperio es tolerante y adaptable y flexible. Es algo chocante para un europeo decir que el Imperio Otomano es tolerante.
Un detalle. Los sefardíes expulsados de la península, gran parte a Portugal, una parte a Holanda o Países Bajos, pero de lo que se habla poco, incluso hasta hoy, hay sefardíes en Bulgaria. No en Israel, en Bulgaria. Incluso que yo recuerda, la radio española tenía emisión hacia el sefardí, en lengua sefardí, hacia esa región. O sea, los musulmanes del siglo XVI son tolerantes, integrantes. No les importa la religión. Eso también les da paso a medrar al vicio o Ludovico Gritti, de origen, un bastardo del duque de Venecia, pues podría medrar, siendo cristiano, siendo veneciano. Ibrahim Pasha nació en Albania actual, siendo ortodoxo, y podría medrar. Es un imperio total, con oportunidades totalmente distintas. Incorporan las tradiciones de los territorios conquistados, incorporan la tradición bizancia, incorporan la tradición árabe, la tradición persa. En Argel, siendo parte del imperio de Vilayet de Argel, y significaba una cultura diferente comparando, por ejemplo, siendo un vasallo, un soldado en Belgrado. Son dos civilizaciones distintas dentro de un imperio. Y también lo que es muy curioso es el sistema militar, el ejército. Por una parte, construyen el ejército, de eso hablaré con más detalle dentro de poco. Surge el ejército más potente, más grande, más profesional de Europa del siglo XVI. El ejército otomano hasta el siglo XVI es incomparable con los ejércitos europeos. El equilibrio entre el sistema militar europeo y otomano surge ahí hacia los finales del siglo XVI. Tanto en tamaño como en calidad. Incluso su sistema impositivo es curioso. En realidad, utilizan los sistemas impositivos que tenían los reinos medievales de aquellos territorios. Utilizan el sistema impositivo húngaro, utilizan el sistema impositivo serbio. Todos los sistemas incorporan. Les dan nombres nuevos, la cantidad prácticamente es la misma que en el medievo cristiano. A lo mejor la frecuencia de colección es diferente. O sea, hablamos de un imperio muy pragmático y si les parece, entonces hablaré sobre el ejército otomano, porque eso es lo que nos importa con respecto a la batalla de Mohács. Hablamos de un ejército que se forma, un ejército con un ejército permanente de tamaño desconocido en Europa. La mayor parte del ejército otomano, en el siglo XVI, incluso eso llega a unos 30.000 de soldados, es la parte profesional, lo que ellos lo llaman capículo, el ejército de la corte o de la sublime puerta, es permanente. No hablamos solamente sobre los janizaros. El ejército permanente, la raíz o la parte más importante de ese ejército permanente, claro, efectivamente los janizaros, los soldados nuevos que surgían en el siglo XIV. Pero parte del ejército permanente es también la caballería ligera, la llamada Sipahi, con 6 divisiones. Y también la artillería otomana profesional con, por ejemplo, en el campo de batalla en Mohács tenían 150 cañones. Artillería campal, no de asedio, artillería campal. O sea, una artillería desconocida en tal tamaño en Europa. Si tenemos que entender, en el sistema otomano, las tierras servían la guerra. ¿En qué sentido? La tierra timariota, o sea, el sistema prebendal, o las tierras de servicio que se ofrecía a los soldados,
Pues estas tierras, los propietarios de estas tierras ofrecían servicio militar, pero no tenían que contribuir, no había una colección central de impuestos de estas tierras, sino lo que se recaudaba aquí en aquellas tierras se utilizaba en aquel lugar para la guerra, para el ejército. O sea, los sipahis, basándose en las tierras prebendales de la periferia de las fronteras, eso era un sistema de autoabastecimiento. Y la gran parte de la caballería otomana era sipahis de las tierras prebendales, de las tierras timariotas. Estos sipahis no eran los mismos que de la corte o de las capículo. Los ingresos que los sipahis utilizaban para luchar de aquellas tierras timariotas eran mayores que los ingresos de Francia. Hablo de más de 4 millones de oro. Eso lo mostré luego después. Es una barbaridad en aspecto financiero de lo que ellos disponían. Volviendo al ejército permanente, también tenemos que entender ciertos aspectos de los jenizaros. El sistema de devşirme. Devşirme, un término turco, eso servía para colectar a los soldados, a los jóvenes de edad 14-16, para llevarlos a la escuela de los jenizaros y para también a otros servicios dentro del imperio. Había ciertos límites en este sistema de devşirme, eso no era tan cruel como solemos pensar. Por una parte, no se podía llevar a servicio de devşirme los chicos que no eran musulmanes o judíos. Sí, no se podía llevarlos. Por otra parte, algo más sencillo, no se podía llevar tampoco a devşirme a los croatas y a los húngaros, porque eran cristianos occidentales. No les creía, no había confianza en ellos. Lo más curioso, que cuando hablamos de familias, entonces donde el número de los chicos no superaba unos 4 o 5 dentro de una familia, una persona por familia que se llevaba, entonces no podían llevar la mano de obra de la familia, no podían arruinar aquellas familias de los Balcanes en devşirme, llevando a los chicos en devşirme. Y para los pobres en los Balcanes, el devşirme significaba la oportunidad que un hijo logra medrar dentro del sistema otomano y luego trae los miembros de la familia dentro del sistema. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la familia serbia que yo recuerdo de los Sokolu Mehmed y otros miembros de la familia. Armamento. Los otomanos, incluso los jenizaros, eran la tropa, la infantería élite de Europa en aquel entonces, como los tercios españoles, claro. Si llegamos al punto de la revolución militar, un tema, un debate de décadas que existe en Europa, entonces hay que mencionar el armamento de los otomanos. Sí que tenían arcabuces. Y sí que ya en la batalla de Mohacs utilizaban la contramarcha. Estaban los jenizaros en la batalla de Mohacs, estaban puestos en 9 líneas, con un constante fuego. O sea, eso era imposible sin la contramarcha. O sea, hay muchas cosas que tienen que discutir la historiografía europea con respecto a la revolución militar, porque el Imperio Otomano también formaba parte de este ecosistema. Y si hablamos también, continuando con el ejército otomano, aparte de estos ejércitos profesionales, los sipahis timariotas y el capículo, el ejército de la corte, también tenemos que contar con ejércitos o con tropas auxiliares.
En cuanto de los auxiliares, no solo utilizaban los tradicionales turcos como los akinci, que estaban ya allí en el siglo XIV, siglo XIII, sino también las tropas o las tradiciones de los Balcanes o de Moldavia o incluso los tártaros. Cuando aparecen nombres como los voinuks o los martaloses, ellos son soldados irregulares típicos de los Balcanes. Voinuk en lengua eslava significa guerrero, nada más. Martalos, que yo sepa en griego, significa guerrero, nada más. Y claro, los tártaros de la Crimea. En los Balcanes, incluso ya cuando conquistan a Hungría, la mayor parte ahí central de Hungría, construyen un sistema de fortalezas conocidas, comparables con el sistema de fortalezas que existen, por ejemplo, en la frontera entre Francia y España o en los Países Bajos. En ambos lados hablamos sobre decenas de fortalezas construidas, centenares de fortalezas construidas en la frontera. Y lo que es más chocante, que los guerreros y las garnizones de estas fortalezas no eran musulmanes. En los Balcanes, los que servían en el ejército otomano, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, eran ortodoxos, 80% era ortodoxo, sirviendo al Imperio Otomano, porque les ofrecía oportunidad de medrar, porque es flexible, porque es integrante. Claro, con el tiempo, con cambio de generaciones, pues ya el ejército otomano se musulmaniza. Pero el ejército de Rumelia durante muchas décadas era prácticamente cristiana, de religión cristiana, bajo el nombre de Allah. He mencionado, vamos a un tema, a un tópico que es la comparación de potencias, que es lo que se enfrentaba ahí en 1526. Si miramos a estos datos con respecto a la extensión territorial, entonces vemos que el territorio de Hungría en esta época es comparable con la extensión territorial del Reino de Castilla, 300.000 kilómetros cuadrados, similar. Incluso el número de población, 4 millones de habitantes hacia 1490. Si contamos con Bohemia, que era aquel entonces mucho menor, tanto en ingreso como en territorio y población, pues hablamos de unos 450 kilómetros cuadrados. En la época de Corvino, cuando Bohemia no era parte de Hungría, o sea, en la época de Mehmed II en el Imperio Otomano, la extensión territorial todavía era comparable, 2 veces mayor, pero efectivamente no era chocante. Lo que pasa, y por eso he mencionado, porque es importante la caída o la conquista de Egipto. Con la conquista de Egipto y Asiria, el Imperio Otomano pues supera los millones de kilómetros cuadrados. En los años cuando Solimán sube al trono, ya hablamos de un imperio que por lo menos 7 veces mayor que el Reino de Hungría. Es un monstruo imbatible en aquel momento. Eso incluso es más chocante si comparamos los números, el euro, el oro, el escudo, los florines. En la época de Matías Corvino, los ingresos de Hungría podemos contar hacia 500.000 de oro, 600.000, incluso hay algunos que dicen cerca de 1 millón. O sea, es algo respetable dentro del sistema cristiano europeo, comparado, por ejemplo, con los reyes católicos. Durante Vladislao II y Luis II, estos ingresos decaen hacia la mitad. Pero no es un rendimiento malo. También tenemos que tener en cuenta que los jagellones de Hungría no eran unos impotentes. Es la percepción tradicional húngara que, Corvino era grande, renacentista por excelencia. Vienen los jagellones y todo deteriorado. No. Hay unos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Por una parte, Vladislao II, el rey de Hungría y Bohemia, en 1506
bueno, no era un imbécil, porque se lo considera como un imbécil. En 1506 sufre un ataque cerebral, un stroke, porque cuando había nacido Luis II, en el parto murió su mujer. O sea, Vladislao era, desde 1506 hasta su día de muerte, era un rey enfermo. Y eso se nota en su mano propia. O sea, si alguien averigua la mano propia de las cartas de Vladislao II, hay un deterioramiento muy claro en su escritura. Luis II tenía 10 años de edad al subir al trono de Hungría y murió a edad 20. Era un niño prácticamente. Y se le considera como muy devoto, con potencia gubernamental. O sea, si sobrevive la batalla de Mohács, toda la historia hubiera sido diferente. Tampoco era una persona adapta, un joven inexperimentado. Vamos a ver el lado de los otomanos porque los ingresos ahí son chocantes. Otra vez, la conquista de Egipto y Siria es cuando se cambia el juego. Los ingresos del Imperio Otomano entonces llegan a un nivel que ninguna potencia europea puede acercarle. Castilla en aquel entonces, los ingresos de Carlos I en aquel entonces no logran los 2 millones de oro. Francia no logra los 3 o 4 millones de oro. El Imperio Otomano en el año, o sea, cuando aquí ven los datos dobles, es porque según el calendario musulmán. O sea, es un año, pero el calendario musulmán no coincide con el calendario cristiano. O sea, el año 27, el déficit presupuestario del Imperio Otomano es una barbaridad. Es mayor que los ingresos del Imperio de Carlos V. Un millón, más de 1.600.000. La totalidad de los ingresos un año después de la batalla de Mohács supera los 8 millones. Con las tierras de timariotas, con las tierras prebendas. Eso es lo que he dicho, que 4 millones de oro están colectados en las tierras timariotas y gastados ahí. No se centraliza. Eso era el monstruo que se enfrentaba o que quería invadir no solo a Hungría, sino a Europa en 1526 y en los 20 y después a Viena, etc. Es muy pequeño, yo lo sé, eso es para mí, incluso para explicarles qué significa, qué implica ser baluarte de la cristiandad. Tampoco quiero entrar aquí en muchos detalles porque las letras son muy pequeñas y no es lo importante. Lo que quisiera subrayar o mostrarles, el primer impacto, el primer punto de referencia cuando Hungría, el reino de Hungría y el Imperio Otomano se enfrentaban, eso era hacia los finales del reino de Angevino, Luis I de Anjou, Angevino de Nápoles. Y entonces, es el momento, luego viene al trono el emperador Segismundo de Luxemburgo, emperador del Sacro Imperio Alemán, también rey de Hungría, y los conflictos, las primeras luchas con los otomanos siguen durante su reinado. Bueno, Segismundo va a coordinar o reconstruir el sistema defensivo contra los otomanos. Reconoce que es un peligro inminente. Por una parte, es el momento cuando surge la frontera militar más activa de Europa, una frontera con castillos y con capitanías gobernadas, lideradas por capitanes generales. Prácticamente hablamos de una cadena de fortalezas en 2 líneas, partiendo del Adriático. ¿Cómo puedo mostrarles? Lo siento, intento.
lo tengo. Partiendo de aquí, del Adriático, una línea basándose en el Danubio como línea de defensa y la otra detrás de esta línea, también utilizando el Danubio como línea de defensa. Uno protege la zona predanubiana, entrando en Bosnia, entrando en Serbia, la otra protege la puerta de Hungría-Belgrado. Si miran también al mapa, entonces ven que detrás de Belgrado no hay nada, una llanura hasta Buda. Si Belgrado cae, no hay nadie que le puede parar al Imperio Otomano. Pero al revés también es verdad. Cuando en 1683 empieza la reconquista de Hungría, entonces los otomanos tampoco podían parar oponerse a la reconquista de Hungría al haber perdido Belgrado, porque la llanura es indefensible a la larga. O sea, dos cadenas de defensa donde incluso incluimos el sistema de fortalezas de Transilvania, donde los Ban es un gobernador de Eslovenia y Croacia. Eslovenia era la parte que es ahora Zagreb. Croacia era la parte que ahora es la parte dalmática, o sea, la costa adriática. Ban de Eslovenia y Croacia era responsable por la zona de Bosnia y la zona montañosa ahí por Croacia. El capitán general de Hungría Inferior estaba en Belgrado, era la clave de la defensa con el ejército permanente más temprano de Europa. Y también el voivoda de Transilvania era responsable por las montañas meridionales de los Cárpatos para proteger toda Hungría contra esa invasión otomana. Este sistema de fortalezas existía hasta 1526. Comenzaba con Segismundo, o sea, más de 120, 130 años. Como he dicho, es el sistema más activo de Europa en aquel entonces, continuas guerras. Según el sistema otomano, la paz como en sentido europeo no existía. Lo que nosotros llamamos paz con los otomanos en realidad eran treguas. Treguas de 3 años o de 5 años, como mucho de 10 años. A la vez, ¿cómo era posible que en año pacífico, cuando teóricamente el Imperio Otomano y el mundo cristiano estaba en paz, pues habían luchas, guerrillas, incursiones? Porque la paz significaba solamente que no hay ataque de gran escala de ejército imperial. Pero las guerrillas, las incursiones, las escaramuzas fronterizas son perpetuas. Y eso es lo que lleva a la caída de Hungría, porque en el siglo XVI, en las primeras décadas del siglo XVI, simplemente hablamos de una guerra exhaustiva. Continua guerrilla en las orillas del Danubio y en esta parte de Croacia y Eslovenia. Lo que es también curioso, que en estas fortalezas habían garnizones permanentes en cantidad de unos 7, 8, 9 mil de soldados. Los ejércitos, estamos en la época cuando surgen los ejércitos permanentes en Europa. Desde este ejército permanente, garnizón permanente que servía ahí en los castillos meridionales de Hungría, si hablamos de Belgrado en su cercanía, entonces en mayoría era caballería ligera, de origen serbia, de origen húngara. Si hablamos del ejército permanente en Croacia, entonces la mayoría era infantería, porque tenía que adaptarse al sistema de ataque otomano. Los sipahis, la caballería ligera otomana, atacaba más por el Danubio. Entonces la defensa se basaba en caballería ligera. Y es el momento cuando surgen los famosos husares. De origen serbio y experimentando la guerra contra los sipahis, contra la caballería ligera otomana,
y claro, transformándose algo natural para el sistema militar húngaro, hungarizándose en cierta medida, y claro, divulgándose así por Europa. Y sí, hemos visto que Hungría en aquel entonces tenía unos ingresos de unos cuantos 100 miles de ducados o de oro, pero a la vez sostenía un ejército permanente de 7 a 8 mil soldados en una frontera en guerra perpetua. 50, 75, incluso en años excepcionales, 100% de los ingresos reales se gastaba en el mantenimiento de la frontera. Eso era insoportable financieramente. En ciertos años, 1516 por ejemplo, o 1521, habían ingresos o ayudas de potencias cristianas, por ejemplo de Venecia o de Roma. Pero prácticamente no había otra contribución. Fernando I, 2 años después, antes de la batalla de Mohač, pues toma el gobierno de Croacia. Lo pide, Luis II lo pide, que el gobierno militar de Croacia empieza por Fernando, no empieza en 1526, empieza en 1524, para poder financiar este sistema militar. La parte roja es Mohač. O sea, la batalla de Mohač ocurrió, indicando ahí Mohač, ocurrió detrás de este sistema de fortalezas, cuando todo ya estaba destruido. El camino que los otomanos tenían que cruzar o caminar, bueno, no quiero hablar mucho sobre este mapa, pero lo que sí que merece la pena de entender. Los otomanos habían empezado a planear su expedición contra el Mediterráneo, por el continente, otoño de tal año, planeando la logística. Si esta expedición es contra Hungría, entonces claro, la logística se basaba en el Danubio. Tenían una ventaja logística enorme. Los cristianos empiezan a tener alguna idea sobre la dirección de la campaña en febrero o marzo, pero todavía no saben qué es el objetivo. No me refiero si van contra el Mediterráneo o van contra Hungría, sino es Viena, o es Moldavia, o es Buda, o es Mediterráneo, cuál es el punto de ataque exacto. Eso no se sabía. Y claro, el ejército cristiano siempre estaba en retraso. El sistema militar europeo estaba en desventaja con respecto al sistema militar otomano, y la respuesta, la preparación militar europea siempre empezaba meses después, solo en mayo o en abril, cuando ya Solimán salió de Constantinopla o de Estambul. Y por eso que la mayoría de estas batallas ocurren en agosto, septiembre, octubre. Los otomanos no luchaban durante el invierno. Es una copia de la crónica de Prudencio de Sandoval, Historia de la vida del emperador Carlos V, citando aquí una carta que para el público del siglo XVII, hablamos de la época de Felipe III, era algo conocido que pues, Hungría formaba parte de la cristiandad, que ahí pasa algo terrible. Y por alguna razón, Prudencio de Sandoval incorporó en su crónica no solo la carta del infante don Fernando sobre la muerte de Luis II, sino una carta de rey Luis, que es una carta de despedida de una personalidad, de un rey que está preparándose para morirse. Es una carta falsa, jamás existida. No voy a entrar en detalles porque no, hay muchas cosas que tendría que entonces explicar. Solo una cosa, lo que implica que es una carta falsa. Un rey, un monarca húngaro, cuando quiera divulgar la información que este carnicero lobo, así dice la carta, va a atacar toda la cristiandad, amenazando a Venecia, a Roma, a Viena, es lógico, eso lo va a decir.
pero nunca dirá que este carnicero lobo acabará con Sicilia. Desde Buda, Sicilia no es visible. Tal vez Nápoles, porque las reinas de Hungría de vez en cuando eran de origen napolitano, pero Sicilia es visible desde España. Es una muestra cómo crecen cartas falsas, ¿no? Estamos en la batalla de Mohács, 29 de agosto, día de suerte de Solimán. ¿Por qué es el día de suerte? La caída de Belgrado es 29 de agosto de 1521. La batalla de Mohács es 29 de agosto de 1526. La caída o la ocupación de Buda, la capital de Hungría, sin gota de sangre, o sea, una conquista pacífica, 29 de agosto de 1541. Y cuando en 1566 Solimán estaba ahí en Szigetvar asediando este castillo, esta expedición de Szigetvar estaba destinada contra Viena, pero tardaban 60 días en el asedio de Szigetvar. Y moría ahí. Pero estaban esperando la rendición del castillo para el día 29 de agosto de 1566. No ocurrió. Unos 3 o 4 días después, primeros días de septiembre, es cuando Szigetvar prácticamente se explota. O sea, mueren todos. Es una historia heroica, otra historia. Volvemos al 29 de agosto de 1526. Con estos recursos financieros reducidos y con esa potencia reducida que tenía Hungría comparado con el Imperio Otomano, sí que manejaba de movilizar una tropa inmensa en sentido europeo. En totalidad hablamos de unos 50.000 soldados, no de Hungría, de Europa Central. Es un ejército multinacional. Landsknechts alemanes, mercenarios polacos, bohemios, croatas, serbios, húngaros, o sea, casi todas las naciones, alemanes de Austria, casi todas las naciones de Europa Central. Ahora no voy a entrar en porcentajes, no tiene ningún sentido. Pero es un ejército del rey de Bohemia y Hungría, no solo del rey de Hungría. Pero lo que complica la cosa, que en este mapa he mostrado qué larga es la frontera que tienen que proteger. O sea, cuando hablamos de 50.000 soldados, esos tienen que ser distribuidos en una frontera larga. Hay prácticamente 3, como mucho 4 ejércitos. El voivoda de Transilvania, Juan Szapolyai, o János Szapolyai, futuro rey de Hungría como Juan I y enemigo de Fernando I, era responsable por la defensa de Transilvania con 10.000 soldados. Era un enemigo reputable por los otomanos porque en los 20 sí que tenía expediciones contra los territorios otomanos. En Croacia había 5.000 soldados en Eslovenia y Croacia, Slavonia y Croacia, 5.000 soldados encabezados por Cristóbal Frangopani. Y el rey de Hungría caminaba desde Buda con 26.000 soldados por la orilla derecha, por la orilla derecha del Danubio hacia el sur. Al otro lado del ejército, el enemigo, era algo, mucho más superior. Pero chocantemente, el ejército otomano era como mucho, máximo 2 o 3 veces mayor que el ejército húngaro. Hablamos, la potencia movilizadora del ejército otomano, no del Imperio Otomano en 1526 es alrededor de 75.000 de todo el imperio. Es increíblemente mucho. Un detalle. La batalla de Pavia. El ejército de Carlos V alcanzaba unos 30.000. O sea, cuando digo que el rey de Hungría era capaz de movilizar unos 50.000 soldados, es en términos europeos muchísimo. Incluso para Carlos V y para Francisco I. 175.000 es una barbaridad. Es una barbaridad.
pero solo unos 70-80 mil de esta capacidad movilizadora que estaba en camino contra Hungría en Mohács. O sea, en el campo de batalla se enfrentaban unos 24-26 mil el ejército del rey de Hungría contra unos 70-80 mil otomanos o ejército de Solimán. La diferencia radicaba en la calidad del ejército, incluso en el número de artillería, porque 150 cañones eran increíbles en los campos de batalla de Europa. Incluso el rey de Hungría tenía 85 cañones. Eso también mucho. Solo el trueno de los cañones, solo el humo de los cañones es un factor psicológico en un ataque de caballería pesada que no podemos imaginar en aquel entonces. Nunca habían oído en Europa tanto trueno de cañón en una batalla. En esa batalla había una o dos oportunidades de tirar con los cañones, nada más. Y incluso, a causa de la geografía, estas balas de cañones volaban encima de la caballería húngara, o sea, no causaban un daño drástico. Pero la cantidad de cañones es impresionante. Otro factor de calidad, de diferencia de calidad. Este ejército, 9 años antes, triunfaba en Egipto, un campo de batalla enorme. 3 años antes, triunfaba en Chaldiran, en Siria. O sea, muchos de los oficiales eran soldados con experiencia en campos, en batallas de larga escala, no en escaramuzas, en batallas, bueno, si dos ejércitos como tal se enfrentan, entonces el campo, el territorio que abarcan son 80.000 kilómetros cuadrados, 40.000 kilómetros cuadrados. O sea, hablamos de unos territorios enormes. Y eso significa que, luego os hablaré sobre la estrategia otomana, pero eso significa que los ejércitos eran incomparables. Incluso si solo pensamos en el ejército profesional permanente de los otomanos, como he dicho, superan los 30.000. Los tercios viejos, los 4 tercios viejos que caminaban con Duque de Alba hacia los países, hacia Flandes, no lograban, eran 8.000 como mucho. Y eso es el núcleo de tercio permanente de la monarquía católica. Batalla de Mohács. ¿Qué era la estrategia otomana y qué era la estrategia húngara? Con respecto a la estrategia otomana, bueno, tenían un sistema de espías excelentes. Sabían precisamente que hay un ejército en Transilvania, hay un ejército caminando hacia el sur. No he mencionado una cosa aquí, los 10.000 bohemios en marcha. Los 10.000 bohemios, el día de la batalla, estaban a 100 kilómetros al norte de Mohács, cerca de la ciudad que hoy se llama Székesfehérvár, entre Buda y el lago Balaton. O sea, no lograban llegar. ¿Qué era la estrategia otomana? El camino militar tradicional desde el sur hacia Buda es por la ciudad llamada Petervárad, no por Belgrado, cruzando el Danubio, bueno, entre Transilvania y Danubio. O sea, cruzando el Danubio del sur y caminando hacia Buda entre Transilvania y Danubio. O sea, la parte oriental del Danubio, entre río Tisa y Danubio. Resulta que los otomanos sabían sobre el ejército de Zápolya en Transilvania. Entonces decidían que no van a cruzar ahí porque entonces podrían ser contraatacados por el flanco derecho. Caminando, seguían su camino por Belgrado y cruzaban en el triángulo pantanosa de la desembocadura del río Drava y Danubio. O sea, con este paso sencillo táctico, el ejército de Zápolya era
sin sentido. No lograban llegar al campo de la batalla. ¿Por qué Mohács? Esta zona entre ese triángulo del río Drava y Danubio, pantanosa, es el único momento donde el camino es estrecho para que el ejército no podría expandirse. Y entonces, lógicamente, desde la perspectiva húngara, era algo lógico intentar confrontarse allí. Porque el ejército otomano había venido en 3 escalas. La vanguardia, encabezada por Ibrahim, el ejército central por Solimán y la retaguardia. Pero había una táctica o esperanza que la distancia entre la vanguardia y el ejército central es grande. Pero los otomanos no eran estúpidos. La distancia entre ellos era pequeña. Y primeramente entró este campo, esta zona de esta llanura. Aquí hay una foto sobre la llanura, o sea, Danubio, pantanos. Aquí se podía entrar. Y esta zona es muy estrecha. O sea, cuando la esperanza o la táctica húngara era que hay que batirles uno a uno. Primeramente la vanguardia, luego el ejército central. Era algo chocante. 29 de agosto, el ejército húngaro ahí mostrándose en el campo de batalla, viene Ibrahim con la vanguardia y empieza a prepararse a encamparse. O sea, no estaban preparándose para la lucha los otomanos. Incluso Ibrahim, el pasha Ibrahim, empieza a vigilar las centinelas. ¿Qué es lo que sucede? Frente a ellos está ahí un ejército cristiano con caballería pesada preparada para atacar. Y el ataque empieza. Y entonces pero Ibrahim no está ahí. Es joven también, es un error estratégico que comete. Y aquí surge la importancia de la experiencia militar del ejército otomano, porque los oficiales que luchaban en Egipto, en Chaldirán, van a salvar el día para Ibrahim. La caballería húngara ataca primeramente a los jenízaros y los jenízaros estaban puestos detrás de los cañones encadenados. Atacan primeramente a la caballería, a los jenízaros, y estaban casi a punto de romper ahí, penetrar entre los jenízaros. Es el momento cuando llega el ejército central de Solimán. Entonces, reforzados por el ejército central, ya la suerte cambia. Incluso había unos caballeros pesados húngaros que lograron acercarse a los guardaespaldas de Solimán. No a Solimán, a los guardaespaldas, aniquilados. Eso es lo que sucede ahí, por aquí. Aquí están los cañones encadenados y ahí los jenízaros. Y es el momento cuando llega el centro del ejército. Pero lo que pasa que los akinchis, la caballería ligera otomana, por el flanco izquierdo abarca el ejército húngaro y ataca el campo, destruye el campamento húngaro. Prácticamente el ejército húngaro está circunvalado. Y es el momento cuando surge el desastre. Y primeramente los que logran escaparse era la caballería. La infantería, los Landsknechts alemanes, la infantería húngara queda ahí aniquilada. La infantería no puede caminar, no puede correr. Prácticamente queda aniquilada. Luis II, ¿qué le pasa? Probablemente estaba herido. Lo que sabemos
que empieza a escaparse hacia el norte. Incluso sus guardaespaldas fueron mandados a la batalla, o sea, prácticamente le quedaba solo un guardaespaldas. Y cruzando un riachuelo, un arroyo que crecido por la lluvia veraniega, porque sí que había una lluvia enorme, una tormenta en aquel día, pues simplemente se cayó con su caballo. Con su armadura de 30-40 kilos, con su caballo pesado con armadura, y prácticamente se ahogó en un agua medio metro. Podrá pasar dos cosas: o herido, o caballo encima, o ambos, tres cosas. O sea, desafortunadamente el rey también murió allí. Solimán no sabe qué hacer con la situación. Prácticamente los otomanos sobrevivieron. No esperaban no esperaban que podrían derrotar el enemigo más grande. Consideraban a Hungría en aquel entonces como el enemigo más importante del Imperio Otomano tan fácilmente, en 2-3 horas, aniquilando tan fácilmente. Incluso el 29 de agosto, Solimán no permitía a su ejército acamparse. Estaban en caballo, seguían estando en caballo, esperando que aparezca de algún sitio otro ejército húngaro. Cuando están conscientes que no, eso era la victoria, entonces se empieza a buscar al rey para negociar, vasallaje, ¿no? Pero el rey no está. Incluso no pueden creer que el rey murió. Solimán estaba buscando al rey Luis II. Caminan hacia Buda, incendian la capital Buda y luego se retiran detrás de las fronteras. El error estratégico de Solimán. Incluso ese error existe, ese error dura 15 años, hasta 1541. El otoño de 1526 no había fuerza en Hungría que hubiera podido oponerse si decide de ocupar todo el reino. Pero se retiraba detrás de las fronteras, solo Belgrado en su mano, y buscando el vasallaje que se ofrezca. Incluso contactó a Fernando también, no solo a Juan de Sapoyay, sino también había momentos cuando se estaba allí escribiendo, ofreciendo el vasallaje a Fernando. Fernando lo rechazó. Algo de la batalla, ya como he dicho, es un territorio inmenso. Ese es lo que ahí ven el monumento. Ahí hay unas tumbas con 2.000, 3.000 cadáveres, esqueletos. Esa tumba más probablemente es la tumba del campo, porque muchos soldados, muchos cadáveres que encontraron ahí están decapitados de tal manera lo que solo se puede hacer, físicamente se puede ejecutar cuando alguien está arrodillado y cabeza abajo. O sea, un cortaje de aquí en la espada, no en la batalla. Y sabemos muy bien, a causa del diario de Solimán, que después de la batalla, 2.000 cautivos fueron ejecutados en masa. La pérdida total del ejército del rey de Hungría, de los 24, 26.000, unos 14.000. Eso es lo que se perdió ahí. Y lo que surge después de la batalla, diría, algo que cambia la historia de toda Europa Central definitivamente, no solo de Hungría. Incluso yo creo que tiene impacto en la historia de toda Europa. Hay un lado positivo, y luego mostraré también el lado negativo. El lado positivo es la herencia habsburga. Surge un imperio que existía hasta 1918, el imperio de los Austria orientales, no la monarquía católica. Es un detalle sobre el mapa.
aquí también se ve la importancia de las guerras y del sistema de fortalezas. O sea, es una zona de guerra continua durante 150 años, hasta 1699. Y solo tenemos en cuenta los castillos y las fortalezas construidas en esta época o reformadas, incluso incluyendo las fortalezas de estilo al arte nuevo italiano. En total, desde los territorios actuales de Ucrania, Munkachevo, aquí está, por aquí, este Munkachevo, hasta las tierras croatas, 150 castillos y fortalezas. Mayores, menores. Solo en lado cristiano. Y también de manera similar, en el lado otomano, los puntos blancos son las fortalezas otomanas. Es una zona como Flandes, una zona de guerra perpetua durante 150 años. Guerrillas y largas guerras, la larga guerra turca de 15 años, la guerra de reconquista, etc. Pero es también una zona de convivencia. Ambos eran inaptos para sobrevivir sin el otro. Hungría, sin el apoyo del Imperio Habsburgo, y yo incluyo también el Sacro Imperio Alemán, Bohemia, el Reino de Bohemia, las contribuciones financieras, militares, los soldados, todo lo que viene de allí. Sin esa contribución no hubiera podido sobrevivir, hubiera sido conquistado por los otomanos como Serbia o como Bulgaria. Los austrias, sin la contribución económica de Hungría, es la tercera parte de su imperio, no hubieran podido convertirse en una potencia europea. Incluso muchos de los cañones de los galeones de las Indias fueron forjados con el cobre desde Hungría. Las minas de plata al norte, en el territorio de Eslovaquia actual, eran comprados, adquiridos por los Weser y por los Fuggares. Las minas de sal de Transilvania o los ganados en el territorio otomano ocupado en la llanura húngara, los ganados fomentaban el mercado de carne en Venecia o en Regensburgo. O sea, ambos eran inaptos a sobrevivir sin el otro. Es una convivencia y compromisos. Hungría, como la corona de San Esteban, sí que tenía una reputación enorme en aquel entonces. Era una de las coronas más respetadas, más tradicionales, incluso los Borbones y los Habsburgos de Austria, de España. O sea, la monarquía, durante la época de monarquía católica, el título Rey de Hungría, Croacia y Dalmacia era parte de la titularidad de los reyes de España. Incluso hasta hoy que yo sepa, forma parte de los títulos en desuso. Y la consecuencia de la batalla es una foto reciente de las excavaciones de esas tumbas de masa. No solo perdimos el rey, sino perdimos 8 de los 10 obispos, incluyendo los 2 arzobispos de Hungría. Perdimos muchos de los aristócratas, incluyendo el hermano de Juan de Szapolyai. Jorge Szapolyai murió en la batalla. Perdimos unos 13 a 14 mil soldados. La batalla como tal, perder una batalla no significa el fin de la vida. Incluso Luis II no era el primer rey que había fallecido o había caído al confrontarse con los otomanos. Vladislao I, su bisabuelo tal vez, en 1444, en la batalla de Varna, también murió. O sea, después de la batalla de Varna había una crisis interna, pero prácticamente el reino estaba intacto.
Lo que sí que modifica todo es que después de la batalla de Mohács viene una época de guerra interna de 150 años de luchas continuas que cambian toda la perspectiva de los Cárpatos. ¿A qué me refiero? Un cambio demográfico, por ejemplo. Ya he mencionado, en 1490 la población de Hungría es similar a Castilla, 4 millones. La mayoría, casi 70-80% húngaros. En 1750, 60, la población de Hungría es 4 millones. Teóricamente vemos que no hay crecimiento. ¿Cómo es posible? En estas décadas la población de España o Castilla es 8 millones o 10 millones, que yo recuerdo. Por lo menos se duplica. ¿Qué es lo que pasa? Crecimiento, guerra. Crecimiento, guerra. Crecimiento, guerra. O sea, incluyendo la revolución de Rákóczi, desde 1603 hasta 1611, hay una continua lucha en el centro de Hungría, en esta parte central, que ocupada por los otomanos, que su población puramente húngara. Y eso es lo que se modifica. O sea, en estas zonas despobladas después de la larga guerra, después de la Reconquista, serán repoblados por migración espontánea desde el sur, serbios, rumanos, etc. Y también migración coordinada, no forzosa, coordinada, alemanes, eslovacos, desde Hungría del norte hasta Hungría del sur y otras naciones. Prácticamente toda la historia de Europa Central se cambia a causa de la batalla de Mohács. No solo la historia húngara, también la eslovaca, la checa, la rumana, la serbia, la alemana, todo. Yo sé que hablo mucho y no quiero hacerles... o sea, yo sé que ya es muy tarde, solo os muestro una mapa, les muestro una mapa. Ese mapa es bien extraño, porque es la perspectiva desde Madrid. ¿Dónde queda, si miran, o de Granada, si pensamos que Carlos V estaba en Granada en 1526? Bueno, en la perspectiva hispana, carolina, pues Hungría es inalcanzable. Italia, Alemania, es algo lo que sí que está mucho más cerca, pero se nota que está afuera, está en la periferia. Pese a que sí que, ya como he dicho antes, Carlos V sí que apoyaba en cierta medida, no en cierta, pues mucha medida, apoyaba a su hermano Fernando I para poderse con la corona húngara. Yo creo que he llegado al final y pues mejor si tienen preguntas o cualquier cosa que... Enhorabuena, Zoltán, por esta brillante e interesantísima conferencia. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Por favor, si son tan amables, se ponen de pie, se identifican y realizan la pregunta. Rogamos brevedad. Muchas gracias. Yo tengo una duda. En uno de los gráficos aparecía Mando Supremo de HU y TR. Ajá. Turquía y Hungría, Mando Supremo. Sí, es lo que he intentado explicar según la estrategia. Tomori y su compañero, los dos mandos húngaros, eran experimentados en guerrillas, en incursiones, en escaramuzas fronterizas, pero prácticamente, incluso en Europa, no había líder militar experimentado en grandes batallas. Es una diferencia enorme en el mando supremo de los húngaros y de los turcos.
Y a lo que he referido, que los oficiales o el mando supremo de los otomanos pues llevaban años, incluyendo campos de grandes batallas, participaban en grandes batallas. Es una experiencia muy diferente, un conocimiento muy diferente. Buenas tardes. Sí, por favor. En un momento de la conferencia ha nombrado usted a los famosos lansquenetes alemanes y ha nombrado al mismo tiempo a la batalla de Pavía en las afueras de Milán. El ejército húngaro o el bohemio, el ejército de Hungría en Mohács utilizó lansquenetes con arcabuces. Sí, había lo que... Se sabe que en Pavía lo que paró y destrozó a la caballería pesada francesa fueron los arcabuceros. Sí, la diferencia que cuando en Pavía la posición de los lansquenetes y de la infantería española es defensiva. Mientras tanto, la batalla fue iniciada por el ejército húngaro. Eso significa que en marcha es imposible mantener un ritmo de fuego, lo que era muy efectivo, eficiente en Pavía. Y los otomanos utilizaron esta práctica. Eso era el truco. Los janizaros tenían sus armas de fuego, incluyendo los arcabuces y también las flechas. Y esa la contramarcha a lo que me he referido, y entonces, si me permiten, sí. Los janizaros estaban aquí. Cañones encadenados, la caballería no puede pasar. Lo mismo que pasa en Cerinola, en la batalla de Cerinola tal vez. También la infantería española está detrás de una protección. Eso es impenetrable por la caballería pesada. Y entonces con las flechas, con los arcabuces, hay una frecuencia de fuego aniquiladora. O sea, que lo que no sabía es que en Mohács el ejército otomano también contaba con una gran cantidad de arcabuces. 9.000 janizaros. 9.000. No sé el número de los arcabuces, no sé el número. La mayoría de los janizaros tradicionalmente usan flecha, pero también es una mezcla de ambas armas. Como en Lepanto también. En Lepanto también flechas, más también arcabuces. Muchas gracias a usted. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, hay una pregunta más al fondo. La exposición que ha hecho habla de Hungría 300.000 kilómetros cuadrados y ahora mismo no llega a los 100.000. Quisiera saber un poco cuáles son los territorios perdidos. Sí. El Reino de Hungría y República de Hungría son dos conceptos distintos. El Reino de San Esteban es a ver si tengo un mapa lo que muestra en su extensión territorial. El Reino de Hungría incluye Transilvania, aquí está la frontera, Danubio, Croacia, hasta esta zona y por aquí, aquí está la frontera. Eso es el Reino de Hungría. Incluso un detalle, le voy a responder la pregunta, pero un detalle, el concepto de Croacia. Es algo curioso. Croacia era esa zona. Aquí está las montañas de Gvozd o Capella, hoy lo llamamos Capella. Lo que queda al norte de las montañas de Gvozd, Capella, hasta el Drava, río Drava, se llama Slavonia. No Eslovenia, Eslovenia es Ljubljana, Maribor, aquí. Eran dos pueblos hermanos, como los eslovacos o los checos. Al empuje otomano, los croatas empiezan a trasladarse hacia el norte. Y el concepto, Slavonia era parte de Hungría, Croacia también, eso era una unión personal. Pero Zagreb era capital de Slavonia. El concepto de Croacia empieza a trasladarse hacia el norte. Estos dos pueblos hermanos
hablo del siglo XVI, muy rápidamente se unen en su sensación, en su sentimiento de unidad. E incluso hacia Moravia, hasta, no logro ir por allá, hasta hoy podemos encontrar familias de origen croata, con nombre croata. Sus antecedentes habían escapado de la presión otomana en el siglo XVI por esa zona, incluso hasta el norte, República Checa actual. Y volviendo a su pregunta original, Reino de Hungría, 300.000 kilómetros cuadrados, incluyendo Croacia, incluyendo Slavonia, Transilvania, esa zona hasta Belgrado, aquí está Belgrado. Ese Reino de Hungría existía hasta 1920, Paz de Trianón. Y a causa de la Paz de Trianón se repartía, 2/3 del territorio fueron repartidos. Mi opinión personal, que no hay ningún problema con el repartimiento de territorios cuando hablamos de naciones, porque evidentemente los eslovacos, los rumanos, los alemanes, los húngaros tienen su derecho de tener una nación, un país, ¿no? El problema con esta paz era que las fronteras políticas no coincidían con las fronteras étnicas. Y prácticamente lo que surgió ahí en 1920 no era en su proporción diferente del Reino de Hungría. La minoría húngara dentro de Eslovaquia, 10% de la población. La minoría húngara dentro de Rumanía, similar. O sea, el cambio político, como he dicho, no coincide con los cambios étnicos. Claro, es algo hecho y eso ha acabado, o sea, de eso no hay disputa. No es un tema que se necesita abrir, pero a eso se debe esa diferencia. Eslovaquia actual era parte del Reino de San Esteban. Otra cosa, un detalle para entenderlo porque es muy complicado. El término nación húngara no era lo mismo en el siglo XVI, XVII y XVIII que en el siglo XX. Nación hungarica como término político significa que todos los que forman parte de la nobleza, de la iglesia y de la burguesía del Reino de Hungría eran parte de la nación húngara, sin tener en cuenta, sin percatarse de la lengua hablada. La gente llana, los villanos húngaros, eslovacos, rumanos, no eran parte de la nación húngara, porque es algo feudal. La nación como término, es protonación, ¿no? Es el siglo XVI sobre las protonaciones. La nación húngara en el siglo XIX, la nación eslovaca en el siglo XIX es ligada a las lenguas. Ella es un cambio en la percepción nacional. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, Zoltán, por esta magnífica exposición que nos han hecho. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como nosotros organizándolo. Les quiero, por favor, invitar a la tercera conferencia con el profesor Enrique Martínez Ruiz, La quiebra de la religión, la crisis de Europa, un tema apasionante, el próximo 23 de mayo. Les esperamos. Muchísimas gracias.